Así que, bueno, comenzamos. Eh, Primero con los docentes del curso. A ver, Franco, por ahí la PPT. Listo. A ver, hay dos docentes, ¿ok? El primero es el ingeniero Delgadillo, el cual ahí pueden ver su trayectoria, estudiado en la Universidad Politécnica de Cataluña, es especialista en el campo de monitoreo de salud estructural, o sea, sabe el tema, ¿sabe? Y de la trayectoria de la ingeniera Ita, es doctora en Ingeniería Civil de la PUC y también es especialista en análisis numéricos, ¿no? Bueno, en mi caso yo he tenido la oportunidad de llevar el curso con la ingeniera Ita. Eh, es de repente a veces un poco rápida al explicar, pero si le logran dar el seguimiento del tema, pues excelente, van a entender. Ahora, en tema de ya no tanto de enseñanza de repente, sino tal vez de comunicación, pues a la ingeniera no le vas a poder dar de esas mentiras así básicas, ¿no? Tipo, profe, eh, no presenté porque, no sé, hubo tráfico o una cosa así, ¿no? La ingeniera Ita pues pone sus fechas y si es que tienen que acordar algo, háganlo con tiempo. Aunque, bueno, eso ya lo van a ver más adelante, ¿no? Eh, En este caso, vamos a ver lo que es resistencia de materiales 1, ¿no? Eh, Esto igual sigue en el siguiente curso como resistencia de materiales 2, pero es más práctico, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, ahora la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos un par de imágenes. La primera es una representación de cómo los materiales pueden llegar a deformarse, ¿saben? Entonces tenemos desde un inicio que puede tener una pendiente más o menos eh, recta, en la cual lo llamamos estado elástico, que digo, porque puede deformarse y volver a su forma normal. Luego tenemos una forma así curva, ya donde el material comienza a deformarse, pero ya no puede volver a su forma original. Entonces eso ocurre en todos los materiales, ¿no? Van a haber diferentes propiedades que van a tener que conocer, como elasticidad, como la rigidez, la dureza, etcétera, que todos los materiales lo tienen. Y esta curva más o menos representa eso, ¿saben? Y al final, acá ya no sigue la imagen, pero el material no se puede expandir eternamente, ¿no? Entonces va a tener que romper. Y eso lo podemos ver en la segunda imagen, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que representa? Representa que puede estos tornillos jalar o comprimir un material hasta que se rompa. Y esto está normalizado. Hay probetas de diferentes materiales que justamente aplican este proceso y pueden llegar a la rotura de este material, ¿no? Todo esto, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve este curso? Bueno, sirve justamente para conocer hasta dónde puede llegar el material y a partir de ello nosotros como ingenieros desarrollar las estructuras, las formas y el grosor incluso de cómo una viga va a poder soportar cierto peso, de cómo una columna va a poder soportar ciertas cargas, ¿no? Entonces eso es el objetivo de este curso que van a llevar. Y para ello tenemos un par de problemitas como introducción, pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Ok, entonces como les decía, este curso va a ser de las propiedades, de cómo un material puede llegar a resistir los esfuerzos. Tú le aplicas a una columna, no sé, 500 kilos de peso y lo va a soportar. En cambio, si toda una columna de madera le aplicas la misma carga, se va a deformar de repente, ¿no? Entonces, justamente eso, vamos a ver los esfuerzos sobre estructuras. Ahora bien, estos esfuerzos en materiales resistentes, claro, no generan deformaciones, pero en materiales menos resistentes, lo que van a generar van a ser deformaciones. Y eso también es algo que se va a poder ver con algunas fórmulas, ¿no? Eh,
incluso ahí va a haber deformaciones que sean permisibles y otras que no. Por ejemplo, si una viga se deforma 1 o 2 milímetros, es permisible, ¿no? Pero ya si estamos hablando de centímetros, de 10, 20 centímetros, no seas loco, pues, ¿no? Eso en la vida va a suceder. Ahora bien, como todo esto lo estamos viendo de un aspecto matemático, también va a haber diagramas de esfuerzos. ¿Qué es lo que representa? Si tú, por ejemplo, o sea, imagínense una viga, ¿ok? Si tú le aplicas una carga en el centro, la zona del centro va a estar bastante estresada, va a estar ahí que resiste con todo su poder. Pero en las zonas externas, en las zonas extremas, eso no va a pasar porque la carga no está ahí. Entonces, esto lo pueden más o menos relacionar con lo que vieron en estática, ¿no? El diagrama de corte, el diagrama de momento. Bueno, en este caso vamos a ver diagramas de esfuerzo también. Y como les expliqué anteriormente, había una zona elástica donde el material puede volver a su forma original, ¿cierto? Bueno, después de esa zona se le conoce como zona plástica. Y justamente se va a ver también eso, el estado plástico de las estructuras, en el que ya no va a haber una deformación y regresa a su estado normal, sino que va a haber una deformación permanente. Incluso no solamente va a haber una deformación, sino van a haber esfuerzos permanentes. Así que bueno, estos son los temas que van a ver en el curso, ¿no? Es bastante bonito porque nos enseña ya de lleno a lo que de repente está más relacionado a la ingeniería, ¿no? Que son las estructuras. Y la siguiente diapositiva, por favor, Franco. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? De los esfuerzos que tiene una viga, por ejemplo, sometido a cargas, ¿no? Vamos a tener esfuerzos por corte, vamos a tener esfuerzos por flexión y vamos a tener esfuerzos por momento, ¿no? Que se dobla. Entonces, estos son algunos, los más conocidos, los que más se estudian, de los esfuerzos que soporta una viga, ¿no? Esto luego se puede extrapolar a una columna, porque una columna también de repente se puede doblar. Es otro tema que lo vemos ya en Resistencia 2, pero eso es lo bonito del curso, ¿no? Que te da esa mente ya, te da las herramientas para poder analizar todas las estructuras, ¿no? Entonces le doy paso a mi compañero Franco para que siga con la presentación. Hola, muchas gracias. Bueno, un gusto, soy Franco Checa. Bueno, aquí junto a material es uno que para mí, por lo general, fue un curso muy enriquecedor para mí para poder formar parte del campo de estructuras. ¿Por qué? Porque si bien llevé estática, dinámica, sí lo traté bien, me fue bien, no es como que me inclinó para la rama, sino a partir de este curso ya es como un mejor criterio que te da, porque no solamente ya es aplicar, como van a ver en un ejercicio que les voy a mostrar, es simplemente conceptos, fórmulas, sino que ya es criterio crítico y también mucha creatividad. ¿Por qué? Porque van a ver más adelante cómo es que importa bastante el sentido o la dirección de las fuerzas y sobre todo estos conceptos que vamos a explicar. Por ejemplo, venías ya que existe, por ejemplo, esfuerzos a corte, ¿no? Por ejemplo, esto se aplica bastante en tema de vigas. Las vigas trabajan a corte y trabajan a flexión. Y flexión, pues bueno, ya es una combinación entre lo que pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Y también no solamente trabaja la viga flexión, sino también las losas trabajan a flexión. Entonces es importante conocer estas definiciones porque más adelante, cuando veamos análisis en estructuras mayores, vamos a poder entender estos comportamientos. O como mencionó Alexandro, las columnas, ¿no? Las columnas trabajan también a compresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al objeto. Pero cuando se va dirección opuesta, estamos hablando de tracciones, estiramos a momentos cuando hay giros y trata de formar, de torcer, de girar en sí el material, ¿no? Y bueno,
Cuando hablamos también van a ver acerca de la ley de Hooke, pues la ley de Hooke es un principio bastante fundamental. Esto ya lo han visto desde física, si no me van a mentir. Pues es una expresión matemática que es muy importante en la ingeniería y en el diseño, porque explica cómo una fuerza, al ser aplicada, ¿no?, adentro de un material, y en este momento, cuando la fuerza es aplicada y excede un límite elástico, entonces vamos a ver deformaciones mucho mayores, tan grandes que ya no van a poder hacer que el material vuelva a su estado natural. Es por eso que siempre se relaciona con un resorte, ¿no? Tiramos un resorte y este regresa a su estado normal, porque estamos en una zona elástica que van a ver a continuación. Este es el famoso diagrama que van a ver en casi todo el curso, que es, y más adelante inclusive, hasta el día de hoy lo vemos, que es el famoso diagrama de esfuerzos, ¿no? Entonces, término de esfuerzo quizás es un poco nuevo quizás para ustedes, porque están acostumbrados a ver fuerzas, ¿no?, que ahora le vamos a llamar cargas. Pero entiéndase que un esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Entonces es directamente relacionada a esta. Es por eso que en términos más generales explicamos esto como esfuerzos. Entonces, aquí, como les digo, acá se cumple la ley de Hooke. Acá se cumple la ley de Hooke. Es cuando es un tramo lineal, y se forma un ángulo de 90 grados, un triángulo de 90 grados, ¿no? Un triángulo rectángulo, en otras palabras. Y conocemos esta relación entre el ángulo, ¿no?, que vendría a ser la tangente. Estamos hablando del módulo de elasticidad, que es una propiedad isotrópica de los materiales. Como mencionó Coveñas, ya no solo estudiamos fuerzas y eso, sino ahora estamos analizando los materiales. Y los materiales, cada material está normalizado, o sea, está estandarizado, en otras palabras. Cada uno tiene ya su módulo de elasticidad, que fueron productos de ensayos. Y un ensayo famoso es el ensayo de tracción, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Primero acá es una imagen más detallada. Por ejemplo, en la zona elástica, como pueden ver, esta probeta, pongámosle, no sufre ni una deformación. Pero mientras más, en este caso, vayamos estirando, estamos sometiendo a tracción, vamos a ver que ya empieza poco a poco a ceder el material. Entonces ya salimos de la zona elástica y empezamos a pasar a la zona plástica. Aquí ya el comportamiento del material empieza a deformarse, empieza a hacerse notar las deformaciones poco a poco. Y mientras sigamos aumentando estos esfuerzos, vamos a llegar a un punto máximo que lo vamos a llamar estricción, y ya a partir de ahí empieza a descender y el material pierde resistencia. Y el esfuerzo es mayor a su resistencia y por ende, por naturaleza, se fractura. Eso es ya una deformación irreversible. Y eso es un tema que se estudia aquí en los materiales. Porque ¿de qué está hecho las estructuras? De materiales. No solamente tenemos que analizar las fuerzas que se aplican en ellas, sino también de qué están hechas. Y es por esa razón que este curso es fundamental. Por ejemplo, van a también ver el tema de factores. Tiene un rango aceptable de 1.5 a 2. Es bastante importante entender que no debe ser mayor a estos, porque lo que busca el factor de seguridad es que en la estructura soporte. Claro, va a haber esfuerzos, va a haber cargas dentro de ella, pero lo que buscamos es que el material soporte un poco más de lo que ya va a aplicarse. ¿Me entiendo? ¿Me dejo entender? Entonces, este factor de seguridad refuerza o hace el sentido de que el material resiste un poco más. Pero si seguimos aumentando este factor de seguridad, vamos a incrementar esos valores, y cuando la estructura tenga esas cantidades muy altas, obviamente no va a poder soportarlas. Es por eso que se recomienda que el factor de seguridad tenga ese rango de 1.5 a 2. Y eso es bastante conocido, incluso el problema que voy a mostrar tiene el concepto de factor de seguridad, y que es igual importante que entiendan que es el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. El esfuerzo último ya está estandarizado. Cada material tiene su esfuerzo último. Eso no lo tienen que hallar. Lo que ustedes tienen que hallar es el esfuerzo admisible, y es lo que le van a pedir en los exámenes. Tienen que determinar los esfuerzos admisibles, que es el rango donde todo material va a estar estable, ¿sí? Pero cuando estemos en un esfuerzo último, su mismo nombre lo deduce, es porque ya llegamos a un punto a partir de ella superior a la rotura, como vimos aquí. Y esto no es lo que buscamos.
busquen a la rotura, ¿no? Ni que lleguen a la estrición, que se mantengan en ese rango. Por esa razón, aquí pueden ver esta línea, que por ejemplo representa una zona de Young, para elementos o materiales frágiles, como los vidrios, ¿no? Que va a llegar a la zona elástica, se supera y se rompe. Pero cuando hay otros materiales como el acero, entre otros, que son más dúctiles, ese es un término que también van a escuchar, dúctiles, van a poder soportar la zona elástica y van a aguantar un poco más, como pueden ver. Entonces, ese es el factor de seguridad que tienen que entender. También van a haber efectos de torsión, que bueno, ya explicó mi compañero Coveñas. Y bueno, aquí pueden ver cómo un edificio se está sometiendo, está cediendo a la torsión. Y esto es obviamente uno de los mayores enemigos en todo sistema. Y es lo que se busca evitar. Luego van a ver el concepto también de flexión pura, que bueno, es un término muy bonito, que es cuando un estado de un esfuerzo, pues, experimenta que un momento flector constante a lo largo de la sección, ¿no? Y sin la presencia de fuerzas cortantes. Es decir, solo se va a aplicar, como pueden ver en la imagen, momentos. Esto ya lo van a ver más adelante. Hay canales que les voy a recomendar, que hay bastante contenido del curso. No hay excusas. También hay una distribución de esfuerzos de carga excéntrica, donde pueden ver que hay esfuerzos, por así decirlo, lineales, como pueden ver aquí, y normales, esfuerzos normales, y aquí ya lineales, que como pueden ver hay una parte, como pueden ver un triangulito abajo, ¿no? ¿Qué significan esos triangulitos arriba y abajo? Pues por el momento les puedo decir que la parte de arriba está, como pueden ver, dirigiéndose al objeto, y cuando hablamos de eso estamos hablando de un concepto de compresión, y en este sentido que está yendo hacia abajo, estamos hablando de un sentido de tracción, ¿sí o no? Entonces cuando combinamos estos esfuerzos se conforma este sentido, esta figura que pueden ver aquí. Este es un concepto también que van a ver más adelante, les estoy spoileando. También van a ver, es muy probable que también vean este concepto de esfuerzos principales y cortantes del círculo de Moore. Esto hasta lo van a ver en mecánica de suelos, que no creo que ya van a llevar también. Así que lo van a ver tanto aquí como en resistencia de materiales. Y pues bueno, básicamente es para ver cuáles son los esfuerzos principales, ¿no? Que se someten, en este caso, como pueden ver a la figura. Aquí los que están a su alrededor son las corte, obviamente, y las que salen son las normales, porque las normales son al eje y las cortantes son tangenciales. Y bueno, ahora vamos a ver el tema de resolución de ejercicios. Este es un primer ejercicio que les va a servir bastante. Por ejemplo, en nuestro caso nos enseñó Febas, en su caso ya no va a ser Febas, pero tengan por sentido, o sea, de verdad que si van con Ita o con el nuevo profe, van a ver este término de formación. A partir de ahora, este curso, en su vocabulario tiene que existir la palabra deformación y esfuerzos. Van a escucharlo en todo tipo de problemas. Por ejemplo, miren, vean, la barra rígida ABCD está articulada en A y es soportada por dos cables en los puntos B y C. Toda esta barra, que podemos decir que simula una viga, tiene una longitud de 0.2 metros o 200 milímetros. Mientras recibe una carga desconocida P en el punto D, aquí vamos a ver que hay una carga que está tratando de perder el equilibrio a la viga o a la barra. Determine, si el cable B tiene un diámetro de 12 milímetros y el cable C de 20 milímetros, determine la carga P máxima permisible o admisible, ¿sí? Cuando decimos permisible es lo mismo que admisible. Si B solo puede soportar una carga última de 61.2 kilonewtons y el cable C puede soportar una carga última de 138.6 kilonewtons. Ojo que estamos diciendo aquí carga última y yo les dije que carga es igual a fuerza. Así que vayan relacionando ese vocabulario, va cambiando un poco aquí. Fuerza que conocieron en estática, ahora es carga. Y bueno, en esto no estamos hablando de cualquier carga, es la carga última, que si bien recuerdan, yo les dije que es el esfuerzo último. Pero ya, bueno, vamos a explicarlo más adelante, se va a entender mejor. Y el punto B es la deformación longitudinal de los cables B y C, y en el punto C, en el inciso C, dice la deformación transversal. Ambos cables poseen las siguientes propiedades. Ojo, el módulo de elasticidad es 140 gigapascales, el módulo de Poisson es de 0.3 y el factor de seguridad es de 3. Ok, primero por algo que ya ustedes bien lo saben, obviamente, estática.
todo cuerpo en equilibrio, todo sistema que se explique tiene que ser equivalente a la suma de fuerza cero. Es la primera condición de equilibrio, ¿no? Y la segunda condición de equilibrio es que los momentos respecto a un punto tienen que ser cero, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos momento en el apoyo A, entonces vamos a decir que es cero porque cuando apliquemos un momento aquí, ¿cómo se forma un momento para empezar? Fuerza por una distancia, ¿no? Por un brazo. Entonces, el momento aquí en A, por la segunda condición de equilibrio, tiene que ser cero. Y cuando nosotros vemos que la fuerza B, que en este caso estamos hablando de una barra, o pueden simular que es como, no sé, una columna, por así decirlo, estamos trabajando una fuerza axial. Entonces, una fuerza en este sentido B y una fuerza en este sentido C. Entonces, como estas dos fuerzas van para arriba, ¿por qué van para arriba? Porque hay una que está hacia abajo. Y para hacer que el sistema esté en equilibrio de cierta forma, estamos haciendo que estas barras resistan la fuerza P hacia abajo y así, por así decirlo, la barra se mantenga en equilibrio. Entonces, la fuerza B multiplicado por el brazo 2B en el apoyo A y la fuerza C por el brazo 4B en el apoyo A va a tener que equilibrarse con la fuerza en P, que en este caso sumamos un 5B. Y bueno, a este reapoyo no tiene momento porque no hay un brazo. Estamos partiendo desde el mismo punto, ¿no? Hasta ahí creo que todo claro, nada difícil. Se simplifica el B porque, bueno, es un constante. Y nos quedamos con esta primera ecuación que vamos a llamar 1. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos valores de fuerzas. No sabemos cuánto vale P. No sabemos cuánto vale la fuerza B. No sabemos cuánto vale la fuerza C. Solo tenemos características de los materiales. ¿Cómo resolvemos entonces este problema? Como se pueden dar cuenta, las ecuaciones de la estática no son suficientes. Necesitamos partir ahora del campo de las deformaciones para poder resolver ese problema. Y ahí ya es una primera intro a este curso. Entonces, si una deformación es la variación que sufre un material, ¿cómo sería en este caso? En este caso básico. Por ejemplo, van a tener que entender el término de compatibilidad. Y aquí este es un punto muy importante porque juega bastante la fuerza que está tirando para abajo. La barra en un momento, como pueden ver, va a tener que ceder. En ese caso hipotético. Va a tener que ceder. Y va a bajar porque estamos en un apoyo articular. La barra va a inclinarse y va a formar un ángulo. Y las barras que en teoría, se están literal, por así decirlo, pegadas, botadas, no sé decirlo, pero están ahí sujetas a esta barra, van a tener que también moverse junto a la viga o a la barra, ¿sí o no? Entonces, ese movimiento ya está produciendo una deformación y lo estamos proyectando de esta forma. Este es el sistema estable antes de que se aplique la carga P. Y en este momento, cuando se aplica la carga P, ya podemos ver cómo se va deformando. Tenemos la deformación en B y tenemos la deformación en C. Eso es lo principal de la compatibilidad. ¿Y cómo lo relacionamos? Como se dan cuenta, hay una distancia 2B y una distancia 2B. Eso quiere decir que el sistema tiene ya una relación geométrica. Un simple triángulo rectángulo. Y podemos decir que esta deformación en B es la mediana, ¿sí o no? Entonces, porque aquí las partes son iguales. Entonces, haciendo una relación que esta deformación en B es igual a esta distancia y esta 2 veces la distancia, relacionando, tenemos esta relación. Y ya esto es con esta relación. Y créanme que la compatibilidad aquí es sencilla, pero hay otros problemas donde puede ser un poco más visual y bastante aplicar geometría, como en otros no, la verdad. Así que tienen que seguir el sentido de las fuerzas. O sea, tienen que decir cuál va a ceder. ¿La barra va a jalar para arriba o la fuerza P va a jalar para abajo? En este caso, la fuerza P va a jalar para abajo, como pueden ver, y yo recomiendo que hagan eso. Entonces, cuando tengan este sistema que altere el equilibrio, las fuerzas van a tener, el sentido va a tener mucha importancia. Después, vamos a tener que volver al caso del esfuerzo axial. Como saben, los esfuerzos axiales, entonces un esfuerzo normal, producto de una fuerza normal,
es igual a la fuerza sobre el área. Y acá hay una bastante bonita, encontré en el libro de Hibbeler, que es igual a la integral, de hecho así se halla, partiendo de la distancia inicial, que este es mi punto 0 y mi punto L, de la fuerza que se está aplicando en función de X sobre el área, en función de X, pero como pueden ver, el módulo de Young o el módulo de elasticidad no tiene en función de X porque estamos hablando que es del material. Es un dato ya. Y bueno, en este caso, como hablamos de un carga axial, van a darse cuenta que es igual a esta fórmula, que es carga por la longitud sobre el área, sobre el área multiplicado por el módulo de Young. Y bueno, acá también sale el del térmico, que en este caso no lo vemos aquí, porque buscamos simplificar procesos, concepto de formación y cómo se de formación térmica, que ya, como les digo, por algo se llama así. Pero su valor es muy bajo, la verdad, que hasta podemos decir que puede ser despreciable, pero si los cálculos quieren ser más precisos, podemos incluirlo. Y aquí en la imagen pueden ver la fuerza que está aplicándose en esta área, pero como pueden ver, esta fuerza puede representar toda esta acumulación de fuercitas que hay aquí sobre el área, y esta elevación es sobre el área que se está aplicando. Ahora, como sabemos que la fórmula ahora es pelea, así le conocen, pelea, vamos a aplicar eso. ¿Cuál es mi fuerza en la barra B? La fuerza B, multiplicado por la longitud de la barra, o sea, la barra de aquí, no de esta, de toda la barra de aquí, que vendría a ser igual a, bueno, perdón, 0.2 milímetros, ¿no? 0.2 metros. Yo estoy trabajando aquí en metros, hay algunos que trabajan en centímetros, en milímetros, ya es criterio de cada estudiante. Dividido sobre el módulo de Young, que es 140 gigapascales, o 10 a la 9, multiplicado por el área, que en esta barra, en este caso, tenemos de dato que es de 12 milímetros, o es decir, 12 por 10 a la menos 3. Pi sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque estamos hablando de diámetro, mucho cuidado, no es el radio, este es el diámetro. Entonces, el 4 está abajo, va hacia arriba y se multiplica. Análogamente para la deformación en C, y ya tenemos aquí el problema ya resuelto en un, yo diría en un 70% ya. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo muchos incisos este problema. Si no, ya, si solo me pidieran el punto A, ya estaría casi resuelto el problema. ¿Por qué digo esto? Porque ya tienen una forma de reemplazar en esta ecuación. No ven que es 2 veces la deformación en B igual a la deformación en C. Reemplazando estos valores en lo que ya tenemos antes, podemos ahora simplemente igualar barra, y aquí se van valores como el área, y es por esto que estamos hablando de este caso del material, ¿no? Vamos a darnos cuenta que es 2 veces la fuerza de B sobre 144 igual a FC sobre 400, y cuando buscamos relacionar esto, la fuerza en B va a ser 0.18 FC. Y bueno, aquí ya tenemos la relación entre las fuerzas, y con esto ya podemos reemplazar en nuestra ecuación obtenida por estática, que es la que tuvimos aquí, lo llamamos 1. Reemplazamos ahí, disculpen, reemplazamos ahí y ya podemos tener finalmente la relación entre la fuerza y la carga P. La fuerza de la barra C va a ser igual a 1.147 la carga P. Entonces, esto es lo que bastante interesante del problema, ¿ok? Que sí es lo que importa es que entendamos es cómo podemos hallar estos valores. Ahora, ya tenemos esta relación y ahora para pasar al término, recuerden que nos dan la carga última y la carga última me da el esfuerzo último y el esfuerzo último pues ya está, como por así decirlo, en tablas. Esto por ejemplo está en el libro de Hibbeler. Aquí pueden ver la resistencia última, no se tiene que hallar. Lo que nosotros tenemos que hallar es el admisible, que es lo que nos piden. Y no vamos a apoyar de factor de seguridad. Y un concepto importante es que, ¿por qué se hace esto? Pues como dije, el esfuerzo no puede ser mayor a la resistencia. Entiéndase la resistencia dentro de este campo. En el campo donde el esfuerzo ya último es superado, el material va a fallar. Solución: aumentar la sección al doble. Bueno, este es el caso del problema, pero lo que podemos hacer claro es aumentar las secciones o reducir la fuerza
en este caso, buscar la más aceptable en el rango del material, que es lo que vamos a hacer en este caso, para tener que el nuevo esfuerzo sea menor a la resistencia aceptada. Entonces ahí vamos a poder estar es igual. En el caso del B es 12 milímetros, ¿no? Y en el caso del C es 20 milímetros. Y bueno, chicos, aquí ya podemos trabajar tranquilamente. Reemplazamos, porque el factor de seguridad de dato es 3. Reemplazamos aquí y tenemos ya el valor del esfuerzo admisible, que en este caso es 180.37 megapascales o Newton 47.06 megapascales. Ahora, ya tengo la admisible y como sé que fuerza B sobre el área B es igual al esfuerzo admisible, o tiene que ser menor o igual como hemos visto aquí, entonces es lo que estamos haciendo aquí. Entonces reemplazamos, pero última, y este ya va a ser nuestra fuerza admisible. Es decir, la fuerza en el cable B tiene que ser menor o igual a, pónganle 20 kilonewtons, ya pónganle redondeando, para que para que ese columna o barra sea estable cuando se aplica la carga P. Pero como sé que la fuerza B es igual a este valor de 0.18 FC, reemplazo y bueno, sustituyo, porque FC, recuerden, chicos, que es equivalente a este, porque yo estoy hablando B, no FC. FB es igual a 0.18 FC. Entonces vuelvo a reemplazar ahí y sería 0.18 por 1.147P, que es aquí está. Y bueno, eso lo divido y en teoría tendría que la P admisible en este caso 98.80. Listo, esa es la clave. Tranquilo, tranquilo, aún falta el cable C. Hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos, bacán, resolvemos una del otro mundo y tenemos que ahora el caso de P tiene que ser menor o igual a 40.28. Entonces, ¿cuál es el que tengo que escoger? ¿Cuál creen que debería escoger? ¿El de 98 o el de 40? Y esto es muy importante porque muchos dirían el del 98 quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, es una mayor fuerza y va a aguantar mejor. Claro, puede ser, pero eso es para el caso de B, no para el caso de C, porque 98 ya superó su admisible del C. Entonces tienes que escoger el menor. Cuando tengas así varias fuerzas P, puede ser más de una barra, quién sabe, N barras, escoge la menor. Y esa va a ser tu respuesta. Esa va a ser tu primera respuesta. Entonces la máxima, o es decir, la carga admisible máxima que vamos a adquirir. ¿Por qué máxima? Porque esto resume menor o igual. Recuerden, menor o igual. Y como quiero la máxima, entonces lo hago igual. Y eso es 40.28 kilonewtons. Y ahí ya se resolvió el primer problema. Y ahora ya es reemplazar, porque nos piden las deformaciones longitudinales. Y bueno, la deformación longitudinal se termina por... Pero para eso necesito las fuerzas, tanto en B y en C. Y eso ya lo tenemos, pues, porque FC es igual a 1.147 por P. Reemplazamos y FB es 0.18 por FC. ¿No? Reemplazo aquí y tengo estos valores. Ahora ya tengo los valores de la fuerza, reemplazo longitudinal y ¡bam! Ya tengo las deformaciones tanto en B y en C en 0.105 milímetros. Y en el caso de C, 0.21 milímetros. ¿Cómo es esto posible si estamos aplicando cargas muy grandes? Y esto es cierto, estamos en lo cierto, porque actualmente, o ahorita mismo, por así decirlo, tu casa o en donde te encuentres, muy bajos valores, como pueden ver aquí. Toda tu estructura, tanto tú que estás produciendo ahorita una carga en tu suelo, en tu losa, mejor, para ser más preciso. Estás produciendo una deformación, pero el cálculo así lo muestra. Y los transversales se van a determinar por muro de Poisson. Que bueno, la razón de Poisson es la que tenemos aquí, chicos. La deformación, esta es la deformación lateral o transversal,
sobre la deformación longitudinal, que es la que hemos determinado por pelea, va a ser igual a la razón de Poisson, que es ya del material. Pero ¿es negativo? No, la razón de Poisson no es negativa. Este valor negativo es para asegurar, por así decirlo, se encuentra en el libro de Euler, es para asegurar que la razón sea negativa. Porque recuerden, chicos, por ejemplo, cuando vieron estática en armaduras, ¿recuerdan cómo diferenciábamos cuando una barra estaba a tracción o a compresión? La compresión, signo negativo, ¿sí o no? Tracción, signo positivo, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos trabajando a compresión, para eso está este negativo, para asegurar que la razón de Poisson sea positiva. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, Fiobat lo ponía en módulo absoluto. O bueno, pónganle negativo. Yo recomiendo que pongan módulo absoluto, la verdad. Y bueno, aquí es básicamente cómo es este término de deformación transversal, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esta es la barra, ¿no? Se está aplicando una fuerza y eso produce que la barra que tenían miran estos puntos, es el estado inicial. Y ahora en la barra gris es como se encuentra ahora. Antes la barra se encontraba así, le aplico tracción y miren, se estiró y se achicó por los lados, por los bordes. Eso es la deformación transversal. Mientras más ancho y lo estiremos más delgado se va a hacer. Transversalmente hay una deformación, que es la que se encuentra aquí. Entonces, esa relación se determina así. Como ya tengo la deformación en B y en C, multiplico por C, que son mucho menores. Y bueno, ¿cómo puedo interpretarlo, no? Ya, que el diámetro antes en la barra B, que era de 12, creo, ¿no? 12 milímetros, ahora va a ser, pongámosle, de 12.031 milímetros. No, y análogamente para la deformación en C, 20.063, ¿no? Bueno, aunque en este caso estamos tracción, ¿no? Tendría que ser resta, quizás. Entonces, así es como se maneja este sistema, chicos. Entonces, en este problema, han visto ya el concepto de esfuerzos admisibles, último, factor de seguridad, cómo trabaja la deformación longitudinal, la transversal, factor de seguridad, y bueno, cómo es que partimos para la compatibilidad, ¿no? Una primera introducción. Yo creo que les va a servir mucho ayuda. Ahora sí vamos a pasar al último problema de Coveñitas. Por favor, Coveñas, adelante, amigo. Coveñas, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola. Bueno, el siguiente problema que les quería presentar es sobre giros, ¿ok? Los giros, Ya, por dale. ejemplo, se da esto que tenemos el ángulo de giro a la torsión, ¿ok? Esto se da por 4 factores. Así como nosotros en el ejercicio anterior teníamos pelea, acá tenemos que este ángulo de giro es igual a TL sobre GJ, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa cada cosa? La T significa el torsor. ¿Qué es el torsor? Es ese giro que tenemos y tiene módulo en kilonewton por metro, newton por metro, ¿no? Que vendría a ser la fuerza que le da ese giro, la longitud de la barra. Ahora, el giro no se toma de un solo punto, se toma de un punto respecto a otro, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, en la imagen, tomar el giro, el ángulo de giro, desde el extremo, pongámosle un punto A, hasta el extremo que está empotrado, ¿no? Pongámosle un punto B, ese giro se va a denominar giro de A respecto a B. Y esa longitud se refiere a la longitud entre esos dos puntos, ¿no? Ahora bien, los otros dos términos son G y J. G es el módulo de cizallamiento, que es la resistencia al corte que tiene el material. Y la J es el momento polar de inercia, que es la resistencia, ya no a cortarse, sino a torcerse, a girar del material. Entonces, esto se puede ver acá, por ejemplo, en este ejercicio sobre engranajes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que los engranajes tienen una parte libre y una parte empotrada que está en heno, y además están conectados. Ahora, lo que nos pide el problema es lo siguiente, ¿no? En el eje ABC, que es este que está debajo, que tiene tres
tres se encuentra apoyado en dos chumaceras. Estos chumaceras básicamente son apoyos libres, ¿no? No generan resistencia ni nada. Mientras que H, con un diámetro de 80 milímetros, está fijo en E y se apoya sobre una chumacera en H, ¿no? Y ahí está gráficamente. Ahora bien, acá nos dan diámetros, ¿no? Acá esto nos va a servir para hallar el momento polar de inercia, ya que nos dice de la sección transversal. Va a depender completamente de qué tanta área tenga la sección transversal, que en este caso sería un círculo, ¿no? Y por eso la diferencia, ¿no? 60 milímetros y 80 milímetros. Ahora bien, tenemos dos incisos, ¿ok? Este problema es de ida y vuelta prácticamente. Tenemos el inciso que va de ida, ¿no? Si tenemos torsor 1 y 2 en A y B, en A y C que dio, de 2 y de 4 kN por metro determina el ángulo de giro de los engranajes en A y C. Entonces, eso nos da primero los valores de los torsores, para luego llegar al valor del giro. Y en el inciso B es todo lo contrario, ¿no? Si el ángulo de giro en los engranajes A y C debe ser de 0,04 radianes, exacto, así 0,04 radianes, determinen las magnitudes de los esfuerzos a torsión T1 y T2, ¿no? Entonces, en uno ya tenemos los valores, tenemos que hallar el giro, y en el otro nos dan el giro que tenemos que tener, y vamos a hallar a los torsores, ¿no? Y al final acá nos dan el módulo de cizallamiento, ¿no? Que va a depender completamente del material. En este caso, podremos deducir que es acero, ¿no? Y que tiene un módulo de cizallamiento de 60 gigapascales. Y bueno, la fórmula que se tiene que utilizar es esta, ¿no? La del ángulo de torsión, que es el ángulo de un punto respecto a otro es igual a TL sobre GJ. Ahora la siguiente diapositiva, por favor, Franco. Vale, entonces tenemos el inciso A, ¿no? Ahí están los datos, torsión 1, torsión 2 y el módulo de cizallamiento. Entonces, es prácticamente, bueno, acá básicamente tenemos que utilizar estática, ¿ok? Así como en el ejercicio anterior utilizamos estática para poder tener algunas ecuaciones, al final vimos que no eran suficientes, tuvimos que utilizar compatibilidad. En este caso, igual vamos a utilizar ecuaciones de estática, ¿no? Y como es torsores, vamos a utilizar la suma de momentos, que en este caso, todo momento, todos estos torsores van a ser generados por una fuerza. Y en el caso del engranaje B, ese engranaje B conecta con el engranaje D. Y es por eso que tomamos como una fuerza por el radio que tiene, que es de 0,075 metros. Y luego le restamos las fuerzas, bueno, los momentos en este caso, ¿no? Y por equilibrio, eso tendría que ser igual a 0. En este caso, esa fuerza nos da 80 kilonewtons, que es lo que por el momento tendría que estar ejerciendo B hacia el engranaje de D. Entonces, igualito, ¿no? Acá hallamos los torques en los diferentes, igual aplicando equilibrio, y realizamos cortes entre, no en el engranaje mismo, sino entre un punto y otro. Y podemos, por ejemplo, hacer un corte en la barra de H, ¿no? Si tenemos ese corte, podemos tener un torque de un lado y un torque del otro lado. Y al final eso nos debe dar 0. Para el caso de DH, solo tenemos el torque de 8 kilonewtons, ¿no? Ya que ese 0,1 es por el radio que tiene. Entonces, esto básicamente es equilibrio. Igual hacemos un corte en A y B. Tenemos el torsor de A y B. Y aparte, tenemos el torsor que está en B, que es 4 por 10 al cubo. Entonces, ese torsor en AB, que tiene esa barra, sería igual, 4 kilonewtons. Igual hacemos un corte en BC y o sea, básicamente nos da el mismo valor, pero negativo, ¿no? 2 kilonewtons. Entonces, a partir de estos valores de torsor, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Ok, entonces a partir de eso ya podemos tener, utilizando la fórmula, el valor de los giros. Ok, en este caso así es como se gira, ¿no? De un extremo y del otro. De un extremo tenemos el torsor de A y B y del otro extremo tenemos el torsor que ya nos daba el problema, ¿no? Entonces, a partir de, por ejemplo, este tipo de cortes, podemos llegar a las ecuaciones de antes, ¿no? De la página anterior. Ahora bien, en el momento polar de inercia, la fórmula es básicamente para círculos, es pi por diámetro a la cuarta sobre 32, ¿ok? En este caso, tenemos 0,06 y 0,08. Estos nos dan valores un poco grandes, así que básicamente están expresados así. Igual, se expresa en m a la cuarta. Eso lo vamos a utilizar para la fórmula. Y al final el ángulo de giro, que era lo que teníamos en cuenta, que siempre era de un punto respecto a otro, ¿cierto? Entonces acá el ángulo de giro de D respecto a H es ese torsor que tiene DH, que lo acabamos de encontrar con el equilibrio que hicimos anteriormente. La longitud que tiene DH, que sería 0,6 metros. Y sobre el módulo de cizallamiento, que para todo el material era 60 gigapascales. Acá le hemos puesto 60 por 10 a la 9. Y J, que lo obtenemos de arriba, ¿no? En este caso DH, su momento polar de inercia es 1,28 pi por 10 a la menos 6. Entonces operamos todo eso y nos da que el giro que tiene esa barra de respecto a H es igual a 0,019891 radianes. ¿Hace falta ser tan específico? Creo que es una buena costumbre, ya que a veces al momento de convertirlo a ángulos, esos decimales también cuentan, ¿no? Y afectan. En este caso, igual la respuesta está en radianes, pero es importante considerar todos esos decimales. Ahora bien, había una intersección, ¿cierto? Había un engranaje, el engranaje B, que se juntaba con el engranaje D. Entonces, en ese caso, por proporción, por compatibilidad, por un tema de lógica, podemos decir que el giro de B es igual al giro de D por el radio de D sobre el radio de B, ¿ok? Ya que ambos deben tener la misma distancia recorrida, ¿no? Pero como uno tiene menos radio, va a tener mayor giro. Entonces, eso es para hallar el giro en B, ¿no? Y tenemos 0,026526. Ahora bien, tenemos que hallar el giro final de A respecto a B y de C respecto a B, ¿cierto? Entonces, para eso hallamos primero el giro de C respecto a B, que igual tenemos por las ecuaciones de arriba. Eso sí lo tenemos. Es menos 2 kilonewton, kilonewtons. Y luego completamos, ¿no? La longitud, el módulo de cizallamiento y el momento polar de inercia. Y nos da menos 0,023579 radianes. En el caso del giro de A respecto a B, igual, sí lo tenemos, que sería el torque, que en este caso sería 4 por 10 al cubo, y lo completamos igual. La longitud, módulo de cizallamiento y momento polar de inercia. Entonces tenemos un giro de 0,031438 radianes, ¿no? Ahora bien, finalmente con esto podemos establecer lo siguiente, ¿no? En el giro de A respecto a B, esto se puede expresar también como el giro de A menos el giro de B. Y acá lo tenemos, a partir de todo esto, tenemos los valores, ¿no? El giro de A, que lo hemos hallado al último, menos el giro de B, que lo hemos hallado penúltimo. Eso lo sumamos, eso lo restamos, por signo se suma, y tenemos el giro de A respecto a B, que es lo que nos pedían, ¿no? Que nos da 0,057964 radianes. Y lo mismo pasa con el giro de C respecto a B, que el giro de C ya lo hemos tomado penúltimo,
y el giro de B que lo hemos tomado antepenúltimo, ¿no? Fue el primer giro que encontramos. Entonces, igualito, sumamos eso y nos da 0,050105 radianes. Entonces, básicamente esto nos da, a partir de todas estas ecuaciones, de las fuerzas, de los torques que se generan, el desplazamiento que va a tener la barra, ¿no? Y ese desplazamiento, ¿cómo es? Es angular, así como lo muestra la figura. No va a ser un desplazamiento de se mueve 2 centímetros hacia la izquierda, no. Es un desplazamiento angular. Entonces, por eso es que se expresan radianes. Y es algo interesante que, igual, a pesar de que estamos en tema de estructuras y todo eso, no solamente vamos a llegar al curso con conocimiento de eso, sino también de, por ejemplo, este tipo de engranajes, ¿no? Y finalmente tenemos esa respuesta que serían radianes, ¿no? Ahora bien, ese es el inciso A. Pasamos al siguiente inciso, por favor, inciso A. Ok, entonces, básicamente el procedimiento es el mismo, ¿ok? Tenemos los datos, hacemos equilibrio, y a partir de eso hallamos los torques para luego hallar los ángulos de giro con la ecuación. A partir de eso ya podemos tener la cantidad de desplazamiento angular que se va a tener, ¿no? Pero en este caso va a ser un poco diferente porque no tenemos los torques, sino tenemos el ángulo de giro más bien. Entonces tenemos que hacer el proceso contrario. En este caso, igualito, comenzamos con el equilibrio y nos tenemos que la fuerza en B ya no nos da un valor, sino nos da en términos de T1 más T2, ¿no? Que son los torques. Pero igual, a partir de eso, trabajamos con los cortes igualito que hicimos en arriba, en el ejercicio anterior. Y tenemos 3 ecuaciones, ¿no? El torque de E es igual a 1,33 torque 1 más torque 2. El torque AB es igual al torque 2. Y el torque BC que es igual al torque 1, ¿no? En este caso, estos torques nos lo daba el mismo problema, así que por eso están definidos como T1 y T2. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Ya tenemos los torques. ¿Qué nos falta para la fórmula del ángulo de giro? El momento polar de inercia. Y en este caso, igualito, lo hallamos como anteriormente lo hicimos, o como ya tenemos los valores, pues solamente lo copiamos. Entonces ahora sí, hallamos el ángulo de giro, que ahora vamos a tomar el ángulo de giro de D. Tenemos el torque, que lo hallamos arriba, luego la longitud, y completamos con los datos, ¿no? Esto al final puede llegar a ser un poco repetitivo, ¿sí? Usar la fórmula, pero es seguir el proceso, ¿saben? Y bueno, al final nos da igual en términos de T1 y T2. Nos da 3,31572 por 10 a la menos 6 por T1 más T2 radianes. Acá puse 2 veces el 10 a la menos 6, un lapsus, ahí, disculpen. Pero básicamente nos da igual en términos de T1 más T2. Y ahora bien, igualito que antes, como hay una conexión, utilizamos esa conexión con los radios. Tenemos que el radio en B va a ser una proporción del radio en D respecto a los radios. Entonces solamente multiplicamos y nos da un poquito más, ¿no? 4,42096 la suma de los torques por 10 a la menos 6 radianes. Y finalmente, igualito, utilizamos de nuevo la fórmula, el giro de C respecto a B, el giro de A respecto a B igual. Y en este caso ya nos da en términos de T1 y T2, que son los datos que nos dio el problema. Pero eso nos va a llevar a que al momento de pasar a la siguiente separación, ¿no? Que el giro de A respecto a B es el giro de A menos el giro de B. En ese caso ya vamos a tener una ecuación. ¿Cuál es el giro de A respecto a B? Nos lo da el problema, 0,04. Luego, ¿cuál es el giro de A? Lo tenemos acá en términos de T2. ¿Cuál es el giro en B? En términos de T1 más T2, ¿no? Luego,
¿qué hacemos? Igualito, el giro de C respecto a B. Nos lo da el problema que es 0,04 radianes. Y en términos de giro de C, nos da 0,01179 por 10 a la menos 3 el torque 1. Y el giro de B nos da en relación al torque 1 más el torque 2. ¿No? Entonces, esto, ¿qué es lo que nos da? Nos da un sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, que son T1 y T2. Entonces, resolviendo, igual podemos llegar a los torques que se necesitan hacer para llegar a ese desplazamiento angular, que sería T1 es igual a 1,7511,3 kilonewtons, y respecto al torque 2 sería 2,6267 kilonewtons. ¿Esto cómo se halla? Pues resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones, dos incógnitas, y al final lo resolvemos. Entonces, como ven, este problema tal vez ha sido un poco repetitivo usar la fórmula, pero es el proceso, ¿no? De repente, igual, esto en este caso ha sido de torques, pero en casos de tracción, de compresión, van a utilizar pelea. En casos de corte van a utilizar otra fórmula, que al final siempre va a ser su salvavidas, ¿no? Ese va a ser las fórmulas que las tienen que aprender sí o sí. Entonces, básicamente, ese es el problema que tenemos. Y ahora, la siguiente página, tenemos la bibliografía. Bueno, igual el segundo problema vino en un examen del año pasado, que fue para el parcial. Así que eso ya ha venido. De repente puede tocarle a ustedes también un problema parecido. Y incluso es un poco más difícil, es un poco más difícil porque tiene una conexión de engranajes, ¿no? Pero pues ya está ahí resuelto para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, ahora sí, esto ya finalizamos. La última diapositiva. Bueno, finalmente, darles a ustedes las gracias por participar. Esto, al final, ustedes son los que se llevan el valor agregado, ¿no? Nosotros ya hemos pasado por este curso, tenemos los conocimientos y estamos en este grupo de estructura justamente porque queremos difundir esta área, ¿no? Y justo con este curso es el que nos abre, ¿no? A conocer ya más de la rama estructural. Tal vez no como análisis estructural, que ya es más avanzado, pero sí te da unos primeros pasos. Y como ven, esos primeros pasos son gigantescos, ¿no? Podemos saber solamente con las propiedades de una viga, saber cuánto se desplaza y todo, ¿no? Entonces, creo que ustedes son los que más han ganado en esta participación, así que muchas gracias por ello. Y muchas gracias por ello. Sí, chicos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, espero que les haya gustado, ¿no?, la introducción. Bueno, antes de que se retiren, igual el material se le va a pasar, se va a proporcionar, igual la intención es que ustedes lleven un buen mensaje. Y cuando ustedes gusten algún tema a discutir con respecto a resistencia, el grupo de estructuras está, sobre todo, apoyar sobre todo a la comunidad marginal, en este caso ustedes, que también estemos en su posición, ¿no? Ahora, ya para finalizar y cerrar el meet y todos irnos a descansar, no sé si les gustaría prender sus cámaras para una foto final. A ver si empieza ahí Nika Story, se presenta también como ya director, porque se vienen cositas, chicos. Hola, hola, buenas noches con todos. Agradecer tanto a Franco como a Andrés por la presentación. La verdad que fueron muy claros. La presentación fue muy clara, concreta, precisa. Así que nada, agradecerlos a ellos por la iniciativa también y por compartir su conocimiento con ustedes, ¿no? Que quizás son los que mayor beneficio pueden obtener de esto. Así que como dijo Franco, si porfa nos ayudan con esa idea, ¿no? De prender la camarita para tratar de guardar este recuerdo del primer taller de introducción de resistencia a materiales que estamos haciendo.
Anímense, chicos, para tomar la foto y ya terminar la reunión, por favor. Listo. Ya puedes tomar, Nick. Creo que están tímidos, chicos. A ver, chicos, los esperamos un ratito más. Ya. A ver, voy a proceder a tomar la captura. De ahí unos segundos. Ya listo. Ya bueno, chicos, gracias por por la asistencia. Igual gracias a los depositores. Muchas gracias. Buenas noches.